que tuvo que ver con el descubrimiento de algunas personas de valores, principios, doctrinas de la Biblia que estaban ocultas durante varios siglos por causa de la religión predominante de aquella época. Usted y yo debemos tener conciencia de que siempre ha habido cristianos en la historia de la humanidad. Siempre ha habido cristianos, pero eran tan pocos, eran perseguidos, que ni siquiera tenían un nombre así como denominación o iglesia, pero eran perseguidos, por supuesto, por la macro iglesia que existía en aquella época, que gobernaba el mundo, incluso la política. Pero en la Reforma justamente fue este avivamiento de estas doctrinas, que estos grupos pequeños de personas que ni siquiera sabemos sus nombres, seguramente profesaban y que alcanzaron a otras personas, y luego se hizo entonces una revolución bárbara que se llama, en la historia, cuando nosotros estudiamos la prepa, la historia universal, estudiamos la Reforma Protestante. Y estamos celebrando 500 años de este movimiento que usted y yo estamos disfrutando de sus beneficios. Por eso, este mes, el tema será que la palabra proclame. Les pido que lean conmigo 2 Timoteo 4, 1 al 2, que son la base, digamos, teológica, la base bíblica de toda esta serie de sermones. Aunque estudiaremos diferentes textos, esta sería la base. ¿Me acompañan a leer? Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, Señor, háblanos por favor, te lo suplicamos. Amén. El nombre del sermón es salvación, un acto de justicia divina por medio de la fe. Estudiaremos el día de hoy un solo versículo, como base, después analizaremos otros para apoyar esta idea, pero un solo versículo es nuestra base del sermón de hoy. Romanos 1:17, ¿lo leen conmigo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, hablando de Reforma y los 500 años, Martín Lutero se hizo monje, se hizo sacerdote en órdenes monasteriales, no en órdenes clericales, sino monasteriales. Se hizo monje porque tenía mucho miedo a la muerte. En alguna ocasión, andando por ahí en el bosque, tuvieron un accidente él y un amigo de él. Se usaba espada en aquella época, los hombres traían espada, y se hirieron él y su amigo, pero su amigo murió. Y Martín Lutero tenía muchos nervios, tenía mucho temor de la muerte. Él sabía del infierno, sabía del purgatorio, y tenía mucho dolor por eso, porque se sabía muy pecador. Y un día cayó un rayo. En aquella época quiero decirles que los rayos mataban a muchas personas, no usted sabe, pero eso pasa en los pueblos donde no hay muchos edificios, donde no hay ciertas instalaciones eléctricas que atraen los rayos. La gente muere muy seguido por los rayos, y en esa época así sucedía. Y cayó un rayo muy cerca de Martín Lutero, y él, que era muy devoto de Santa Ana, dijo: Virgen, si me salvas me hago monje. Y no se murió y se hizo monje. De verdad, él reconoce que ese fue su llamamiento. Él reconoce que así fue como decidió hacerse monje, y más por ese dolor que tenía. Había sido creado en el temor de Dios, tenía conciencia de juicio divino y del infierno. Estudió además jurisprudencia, se hizo abogado, estudió, y al estudiar leyes y esas cosas, pues tenía un concepto muy importante con respecto a la justicia, muy profundo, y experimentaba un serio pavor por las consecuencias de sus pecados. No tenía temor de Dios, tenía pavor de Dios. Cuando fue ordenado, un ejemplo de este pavor que tenía, cuando fue ordenado al sacerdocio, cuando finalmente fue hecho sacerdote y se le permitió oficiar su primera misa, usted sabe, y lo digo con mucho respeto, por favor, para cualquier católico que está aquí y para cualquiera que no sea católico, igual le pido que manejemos esto con respeto. En la misa católica se tiene una doctrina acerca de la transustanciación, y se dice que la hostia o el pan, que es pan de trigo, y el vino, cuando se dicen las palabras correctas, deja de ser pan y vino y se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. A eso se llama la transustanciación. Incluso en la Iglesia Católica hay un himno muy lindo, me gusta a mí la música, que dice: ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da, aleluya. ¿No lo ha oído usted? Está lindísimo, aunque dice algo que no es cierto, según nosotros, pero es linda la música. Y Martín Lutero creía eso. Así que cuando él tomó la hostia, la levantó y dijo las palabras que, de acuerdo con su teología, hicieron que el pan dejara de ser pan y se convirtiera literalmente en el cuerpo de Cristo. Él soltó el pan en el altar y cayó de rodillas, se golpeaba la cabeza y decía: ¿quién soy yo, un miserable pecador, para tocar con mis sucias manos el cuerpo de Cristo? Tenía tal conciencia de la santidad de Dios y tal conciencia de su pecaminosidad que tuvo esta crisis y hubo que ayudarlo, porque no se terminó la misa, tuvo que completarla alguien más. Entre los años 1516 y 1517 se le encargó en su monasterio, que había un seminario para otros que estaban comenzando, se le encargó que diera estudios sobre la carta de Pablo a los romanos y la carta de Pablo a los gálatas. Y fue ahí
donde en algún momento, tal vez preparando su lección para la próxima semana, o tal vez preparando su lección para el día de mañana en su clase, leyendo una Biblia enorme, escrita en latín, que no es un idioma original de la Biblia, por supuesto, pero leyó Romanos 1:17, y una idea se apoderó de su corazón y de su mente, transformó su vida, y fue el inicio de una gran revolución espiritual en el mundo. Mas el justo por la fe vivirá. Eso transformó su vida. Incluso él escribió con tinta, escribió ahí a un lado de donde decía, pues justo por la fe vivirá, palabra de Dios. Él escribió la fe sola, como para subrayarlo. Existe esa Biblia y está allá en un museo, y ahí está donde él escribió. Supongo yo que cada año retocan las letras o algo así, porque si no se borrarían, ¿verdad? Así le hacen los conservadores de las cosas antiguas, pero como quiera, él escribió eso. El problema de muchos, para entender lo que Martín Lutero entendió, la justificación, porque así dice el texto, se lo leo otra vez, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El problema de muchos seres humanos para entender la justificación es la palabra, es el uso popular de la palabra. ¿Por qué llegaste tarde, hermano? Es que pastor, el tráfico, es que un trolebús pasó, usted sabe esas cosas, mi esposa no se prepara. ¿Y qué decimos? Te estás justificando. Nada tan lejano al concepto justificación bíblica como eso. O sea, nuestro uso de la palabra justificación no tiene nada, pero nada que ver con el concepto justificación en la Biblia. Porque justificarnos o justificación nosotros lo usamos para referirnos a ocultar el pecado de alguien, pasar por algo las faltas de alguien. Pero en la Biblia la justificación tiene que ver con ejercer la justicia a plenitud, pero sobre alguien que no es culpable, sobre un vicario o sustituto, para que el culpable no tenga ese castigo. El vicario es Cristo, el que debió ser castigado soy yo, pero el Señor me justificó en Cristo. ¿Significa que se hizo de la vista gorda? No, lanzó su ira y todo el juicio que yo merecía, pero sobre otra persona, no sobre mí. Es decir, que Dios no dejó de ejercer su juicio sobre el pecado, pero lo ejerció sobre el inocente y santo Hijo de Dios, para que nosotros pudiésemos ser tratados como inocentes y santos. Otra dificultad en este caso para la justificación, para entenderla, es la manía que tenemos los seres humanos de pagar todo lo que recibimos. Es más, no creemos que exista la posibilidad de recibir. Nada es gratis en la vida, se enseña por todas partes. Los promotores de la superación personal se la pasan diciendo nada es gratis en la vida. Cuentan una ilustración, les he contado eso ya, una ilustración muy famosa que cuentan ellos, la gente casi se rasga los vestidos de emoción cuando la cuentan los promotores, los predicadores de la superación personal. Aquella que dicen que un rey quería hacer culto pero era bien ignorante, tenía una biblioteca gigantesca de 3 pisos, le dijo a sus sabios, oigan, agarren todos mis libros, resúmanlos y tráiganmelo porque quiero ser sabio, pero no tengo tiempo para estudiar tanto. Y está bueno, y lo mandaron llamar después de unos años, le dijeron, aquí está toda la sabiduría del mundo. Y era un cuarto pequeño con muchos libros. Dijo, ¿qué? ¿Cómo creen que voy a leer todos esos libros si no tengo tiempo, soy rey? Resúmanlo. Se fueron a trabajar y regresaron con una enciclopedia. Dijo, ¿qué? ¿Creen que voy a leer semejante cantidad de libros? Resúmanlo más. Se fueron y trajeron un tumbaburros. Dijo, no puedo leer semejante libro tan gordo. O lo resumen más o los mando a asesinar. Y uno de los sabios dijo, este está bien bruto. Dijo, préstame una hoja y una pluma. Agarró una hoja, una pluma y escribió una cosa. Y se lo dio al rey. Aquí está el resumen de toda la sabiduría del mundo. Y el rey agarró la hoja y decía, nada es gratis en la vida. ¡Oh! Dicen cuando escuchan esta ilustración los que van a una conferencia de superación personal, ¡oh! ¡Qué sabiduría! Nada es gratis en la vida. Y nos encanta esa idea. Es más, le hemos puesto nombre, se llama karma. ¿No le enseñaron a usted el karma? Su mamá le enseñó el karma. Vas a ver, cuando crezcas se te va a revertir todo, porque todo cae por su propio peso. ¿No te dijeron eso? Todo el mundo, es más, alguien, te peleas con alguien, le haces y le ganas a otro, y que te esperó, vas a verla, pero hay un Dios. ¿No te dicen eso? Es karma. O sea, ¿qué es la idea? Todo se paga en la vida. En real ilustración lo que dice es, los desayunos nunca son gratis. Pero la idea es que nada es gratis en la vida, y hay unas personas que piensan que eso es maravilloso. Y por culpa de esto, es que se nos dificulta entender la justificación, porque les tengo noticias, la salvación es gratis. Les tengo noticias, la salvación no es consecuencia de nuestros hechos. No es consecuencia de lo que hice, no es karma. Es regalo gratuito. Y se nos dificulta eso, es más, somos tenemos el humanismo tan metido hasta los tuétanos, que hasta nos inventamos una palabra que nos encanta. Este es uno de los dogmas del humanismo, la autoayuda. ¿Ha oído usted esa de palabra autoayuda? Perdóneme, es una herejía la autoayuda. Analice, es una herejía. ¿Puedo acaso yo
voy a saltar de aquí y me voy a cachar a mí mismo para permanecer en el aire. ¿Se puede eso? O sea, salto y me cacho yo y quedo en el aire. No, esto absurdo, es una tontería. Igual de tontería es la autoayuda. ¿Cómo autoayuda? Pues si soy yo el que necesita, ¿cómo me autoayudo? Si estoy bien perdido y bien incompetente y bien amolado, ¿cómo me autoayudo? No, necesito la ayuda de alguien más fuerte que yo, alguien más capaz que yo, porque justamente estoy en problemas porque no me puedo yo ayudar a mí mismo. Pero nos encanta esa idea de la autoayuda y de yo puedo, yo lo he logrado por mi trabajo, porque yo me he esforzado, ¿no decimos eso? Un orgullo así bárbaro, y practicamos una especie de autoadoración ante el espejo, ¿no es cierto? Por eso nos dificulta entender la justificación. Aun cuando alguien nos ofrece algo sin costo, guardamos la sospecha de que nos pedirá algo. Llega nuestro nieto, no, nuestro hijo, nuestro papáito querido, no sé qué, ya, háblame claro, ¿qué quieres? Ya. No batallemos, o sea, como dijo la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. Y una vez pídeme para no perder tiempo. Porque usted no puede creer que alguien le esté dando a usted cariño, amor, un pastel o algo sin esperar algo a cambio. Siempre creemos que no existe tal cosa. Nadie da brinco sin guarache, decimos, otras dogmas de la filosofía esta. Estamos convencidos de que nada es gratis. Nos parece imposible que la salvación sea gratis. La mayoría prefiere pensar que debemos ganárnosla por medio de las obras. Y todas las religiones del mundo establecen un mecanismo para ser salvos a través de las obras. Todas, incluso algunos cristianos. Miren, los evangélicos decimos que la salvación es por gracia, o sea, gratis. Estoy seguro que casi cualquiera aquí presente, salvo que hubiera alguien invitado que no es evangélico, pero todos los evangélicos aquí, estoy seguro que todos creemos que la salvación es gratis. ¿Sí? ¿Cuántos creen que la salvación es gratis? Qué lindos. Pero ahí les voy. Pero algunos, aunque creemos que la salvación es gratis, nos la ingeniamos para evitar que sea gratis. Por ejemplo, algunos de los aquí presentes creen en la doctrina llamada la caída de la gracia. Es decir, creen que un cristiano salvado, rescatado, santificado, sellado, adoptado por Dios, redimido por Cristo, puede irse al infierno si se porta mal. Si eso es cierto, entonces no es gratis. Disculpen, entonces no es por fe, no es por gracia, es por obras. Porque si usted se porta mal y se pierde, entonces es por obras. Porque para que no se pierda tiene que portarse bien todo el tiempo. Entonces no es por obras, entonces no es por gracia. Los que creen la salvación, que la salvación se pierde, no creen en la gracia de Dios. ¿No creen? Creen en la salvación por obras. O sea, es una manera de ingeniárnosla para decir, no, nada es gratis. ¿Cómo es que alguien salvado, rescatado, santificado, sellado, adoptado, redimido por Cristo, ya puesto en el lugar ahí cerca de Dios, y se va a ir al infierno porque se portó mal? ¿A poco fue salvado porque se portó bien? Fue salvado porque creyó y la gracia de Dios inundó su vida. Así que nos la ingeniamos para seguir creyendo que el karma es lo que vale. A través de toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, la doctrina de la justificación por medio de la fe se encuentra claramente declarada en la Escritura. Por ejemplo, Efesios 2, 8 al 9. ¿Lo leen conmigo, por favor? Está en la pantalla. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esto no es de vosotros. No es cosa tuya, no es que tú lo conseguiste, no es que te esforzaste. No, es de Dios, es regalo de Dios. Usain Bolt, el hombre más veloz que ha pisado este planeta, ayer perdió. Ayer o antier. Ayer perdió. Llegó en tercer lugar, medalla de bronce, por una nariz, por un pelo chino, porque es pelo chino, ¿verdad? Le ganó un norteamericano. Me dio, no sé qué, se me hizo lindo, el que ganó, el que me dio la medalla de oro fue hasta Usain Bolt y se hincó y le hizo así, le hizo pleitesía, como diciendo, tú eres el campeón, porque no, ¿cómo se dice? No alcanzó su récord. Nadie ha corrido más rápido que 9 minutos 58 segundos en una carrera de 100 metros planos. Eso es lo que hizo su récord, 9:58, o sea, 9 segundos y medio. O sea, una carrera que, pues, a ver, en sus marcas ya llegaron. No vi nada, mano. Si estabas rascándote, se te pasó la carrera, ¿no? 9 segundos y medio. El que ganó, oiga, se lo merece, se esforzó, trabajó, luchó, no fue por gracia, no, eso fue esfuerzo, La salvación no tiene nada que ver con eso.
La salvación no es una carrera en la que me tengo que esforzar, entrenar y no sé qué. No, es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es onda nuestra, no es cosa nuestra, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero en pocos textos como este que estamos estudiando de Romanos 1:17, se resume en forma tan profunda y significativa esta doctrina, esta que rescató la Reforma del siglo XVI y XVII, no que la inventaron, no, estaba en la Biblia, y algún que otro cristiano por ahí en el mundo la sostenía, pero de repente se hizo popular y alcanzó a muchas personas. Hay que decir que si analizamos lo que dice Pablo en Romanos, a la luz de lo que también dijo Pablo en Efesios, nos debe quedar claro que el concepto justicia de Romanos 17 es el concepto gracia también. Cuando Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, podría traducirse, porque en el Evangelio la gracia de Dios se revela por fe y para fe, igual. Y también ahí donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, también podría traducirse, porque son justificados por haber creído, también se puede traducir así, porque es el mismo concepto. Este es uno de los logros más significativos de la Reforma Protestante de los siglos XVI y XVII. Debemos atesorarlo y enseñarlo y defenderlo. Algunos piensan que Martín Lutero estaba mal de la cabeza. Piensan que era paranoico, que tenía problemas mentales porque tenía una obsesión con su culpabilidad, con su pecado. Yo digo, que padre, enfermedad, yo quiero estar enfermo de eso. Qué bueno fuera que todos los seres humanos experimentáramos como él una conciencia de pecado tan seria. Si leemos el Salmo 51, por favor, nos daremos cuenta que David, el rey David, también tenía el mismo problema que Martín Lutero. El rey David en el Salmo 51 le dice al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y sigue hablando y dice incluso, en pecado me concibió mi madre. Y no se refiere a que su mamá tuvo que pecar para concebirlo. Se refiere a que su mamá era una pecadora, igual que su papá era un pecador. Y está diciendo, o sea, soy pecador desde antes de que naciera, porque es la herencia que tengo de mi familia, porque toda mi familia era pecadora y soy parte de esa herencia. Y si seguimos leyendo más adelante, encontraremos que Pablo, el apóstol, también tenía este problema que por el que algunos acusaban a Martín Lutero. El apóstol Pablo también habla de su pecado terrible. Dice, lo que no quiero hacer, lo hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Y luego dice en sus cartas al inicio, dice de los pecadores, de los cuales, ¿se acuerdan qué decía él? Él se decía el number one de los pecadores. Él dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. A mí nadie me gana en cuanto a pecar se refiere, dice Pablo. Y no lo decía con orgullo, lo decía con vergüenza, pero lo decía con confesión. Así que, hermanos míos, no hay ningún problema en saberse pecador. El problema sería no encontrar descanso para nuestras almas. Ese sería el problema. ¿Se acuerdan que ya dijimos en un sermón de hace unos días del mes pasado que para acercarnos a Dios, ser pecador no es estorbo, es requisito? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Para acercarse a Dios, el ser pecador no es estorbo, es requisito. Si alguien no es pecador y va a Dios, que ni vaya, no lo van a atender. No lo van a atender. Y usted dice, oiga, es que todos somos pecadores. Ecolecuá. Exactamente, entonces ¿para qué vamos con hipocresías? Señor, gracias que yo no soy como ese publicano. No, yo sí vengo al culto y al de las 10 para que mi clase de las 12 sea más larga. Yo sí vengo, no como los de las 12 ya vienen todos, ya se bañaron y todo. Yo vengo tempranito. Se imaginan los de las 8, esos son más santos todavía. Gracias, Señor, que no soy como aquel, como este. Si vas así, ni te van a escuchar. Todos somos pecadores, pero hay que reconocerlo cuando vamos con Él. Por eso digo que no es impedimento, es requisito. Martín Lutero, como muchos otros, buscó en la religión, en una vida sometida a normas, en rituales, buscó la paz y no lo encontró. No encontró lo que buscaba. Si usted se halla en la misma situación similar, le invito a que venga conmigo a reconocer las enseñanzas de este pasaje y descansemos en el Señor. Sé que ha sido la introducción más larga de un sermón que jamás he hecho en mi vida, pero era útil, era necesario hoy que estamos celebrando la Reforma Protestante y estamos iniciando la celebración de la Palabra de Dios. Por eso quiero llevarles ahora a esta reflexión. Número 1, enseñanza número 1. La justicia es por medio de la fe. La gracia de Dios es derramada por medio de la fe. Lean conmigo la primera parte del versículo Romanos 1:17, por favor, está en la pantalla, ¿cómo dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso. No fue falta de amor, fue amor sabio. Amor sabio como el del padre que disciplina al hijo, como el del maestro que reprueba al alumno, porque quiere que sea bueno, que quiere que aprenda. Este acto de Dios fue un amor sabio.
si hubiesen permanecido en el paraíso y en pecado, hubieran sido eternamente desdichados. Los sacó para ayudarles a experimentar su necesidad de regresar a Dios. Pero si leemos bien detenidamente el capítulo 3, notaremos que el más interesado en que regresaran era Dios. El capítulo 3 de Génesis, versículo 21, dice que Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales. ¿Y dónde consiguió las pieles de animales? ¿Fue acaso a una tienda de abrigos de piel o qué? ¿Quién mató el animal para quitarle la piel? ¿Sabe quién fue? Dios. Esa es una prefigura, ese es un símbolo de que un día vendría alguien y moriría por nosotros. Ahí comienza aquel símbolo del cordero inmolado, del cordero degollado y su sangre derramada. Ahí comienza eso. Dios fue el primero. Con todo respeto para los aquí presentes que se dejan inundar de la filosofía moderna, Dios no fue vegano, no es vegano Dios. Dios no es vegano. Dios sabe que los animales tienen que sufrir y morir para alimentarnos y que es una ley en la vida. Unos mueren para alimentar a otros, así es la vida. Dios no es vegano, porque hay gente echándole mucha crema a eso, que yo jamás voy a comer nada que haya tenido que sufrir un ser vivo, pues que se muera de hambre, porque también los frijoles son seres vivos, por cierto. Dios no es vegano. Dios mató a un animal, quitó su piel y cubrió a Adán y Eva, porque ellos se sentían que su pecado se mostraba, y no tiene que ver con su sexo ni nada de eso. Tenía que ver con que ellos se sentían delante de Dios que habían hecho algo malo, y Dios los cubrió para ayudarles a entender: así será cubierto el pecado de la raza humana cuando un día el Cordero, mi Hijo, muera por todos. Es una profecía de lo que Dios está diciendo. Pero el ser humano siempre ha querido salvarse a sí mismo, como ese asunto de la autoayuda. Muy pronto sucede en Génesis 11 un ejemplo contundente de esta manía humana. ¿Qué sucede en Génesis 11? ¿Recuerdan ustedes? Quieren construir una gran torre para llegar hasta Dios, hasta el cielo. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Y quieren hacer una gran torre para escribir en las alturas: gloria al hombre en las alturas. La Biblia dice que Dios se enojó con eso. ¿Y qué? ¿Cómo? Espérate, Señor, si quieren llegar a ti, no van a poder. Y no van a poder, pero se van a sentir tan orgullosos de su tenacidad, de su esfuerzo, que se les va a olvidar cualquier cosa respecto a mí, y van a sentirse muy salsas por sí mismos. La glorificación, humanismo, eso es lo que habla la Torre de Babel. Humanismo, la autoayuda, el creer que yo puedo por mi propio esfuerzo. Dios sabía que no iban a poder, sin embargo sabía que se iban a enamorar de su esfuerzo y que iban a terminar adorándose a sí mismos, como sucede el día de hoy. El pasaje, y me refiero a Romanos 1:17, es muy claro. La justicia, es decir, la gracia de Dios, no se origina en las obras. La justicia, es decir, la gracia de Dios, no se origina en nuestro comportamiento o nuestro ceñimiento a una religión. La justicia, es decir, la gracia de Dios, nos es dada, regalada, por un simple acto: creer, que es solamente aceptar. Dios nos trata como lo que somos, pecadores merecedores de condenación, cuando nos esforzamos por salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando reconocemos nuestro pecado seriamente y depositamos nuestra confianza en Él, entonces nos trata como si fuéramos perfectos. Esto es justificación. Somos tratados como si no hubiéramos hecho nada malo, y todo es justicia divina, es decir, gracia por medio de la fe, porque Jesucristo fue tratado como si hubiese cometido todos los pecados de la humanidad. Se dice que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Dígame una cosa, ¿Abraham era perfecto? ¿Abraham nunca cometió pecado? Oh, sí, y la Biblia lo saca a la luz. Dijo que su esposa era su hermana solamente, que sí era su hermana, pero también era su esposa, pero lo ocultó, incluso para hacerse rico y para que no lo mataran. 2 veces, no una, 2 veces. Le quiso echar una mano a Dios para aquello de tener hijos, y tuvo un hijo con la criada de su esposa. ¿No es cierto? O sea, así perfecto no era. Pero la Escritura dice: la fe le fue contada por justicia. Como creyó en el que habría de venir, fue considerado como si fuera justo perfectamente, por el que un día viviría justamente y moriría por nosotros. Se trata de la más extraordinaria verdad, tan extraordinaria que a muchos se les dificulta creerla. Hermano, amigo, ¿quiere usted experimentar la justicia de Dios? No se esfuerce por ser bueno, no lo logrará. Y no es que lo desanime, pero no lo logrará, se lo aseguro. No se someta a una religión, seguirá igual o peor. ¿Qué quiero decir peor? Peor. No se reprima de cosas de la vida.
Si anhela cosas malas, igual es pecado. Jesucristo dijo que con solo desear lo malo ya es pecado. Mejor haga lo que origina la justicia más pura de Dios. ¿Qué? Lo que origina la gracia de Dios. ¿Qué? Crea con todo su corazón. Deposite toda su confianza en Dios a partir de ahora. Y eso hace que la gracia de Dios, la justicia de Dios le sea dada por medio de la fe. Perdónenme este ejemplo que pongo a menudo, pero hoy hace falta otra vez. ¿Alguien aquí no sabe nadar? ¿Alguien aquí no sabe nadar? ¿Quién no sabe nadar? Digo, no se avergüencen, pues total. No sabe. Isidro, ¿no sabe nadar? Vamos a poner con Isidro. No sabe nadar. Es muy buen maestro, muy buen impresor, o ¿cómo se llama eso? Diseñador, pero no sabe nadar. Y se nos cae en la alberca de clavados, que es la más profunda de todas. ¿Están de acuerdo? Es una alberca, mide 4 metros o más, porque se tiran desde muy alto, se van a dar un sopetón allá en la cabeza. Y se nos cae el hermano, y como iba corriendo, cayó en mero centro, ni siquiera para echarle la mano, a ver, agárrese, nada, allá está, ahogándose. Ideas para salvar a Isidro. El hermano Isidro es un siervo de la iglesia, dirige la iglesia infantil de las 12 y otros ministerios en nuestra iglesia, es uno de los siervos. Yo no quisiera que se muriera, por Dios, cancelo. ¿Qué hacemos? Tengo una idea, ¿me permite? Le vamos a comprar un libro de natación, 7 lecciones breves para no ahogarse. ¿Les parece buena idea? Y se lo lanzamos. Isidro, léalo. Glu, glu, glu. Si tuviera fuerza, alzaría la cabeza y decía, cabezones, ¿cómo quieren que lo lea? Qué brutos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salvarlo mandándole un libro? Hay que leérselo desde la orilla. Isidro, aquí dice que respire. Isidro, ponga atención. Isidro, ¿dónde está? Isidro. Perdón, hermana, ya le evité escribir cosas. Sí, ya sé que es ridículo lo que estoy diciendo, perdóneme, así de ridículo es creer que me puedo salvar a mí mismo por mis sombras, por mi religiosidad, por los rituales. Igual de ridículo es. Se está ahogando. ¿Cómo quieren que se salve a sí mismo? ¿Cómo quieren que haga ciertos trámites, ciertas obras y se está ahogando? Eso es la vida, nos estamos ahogando aquí todos. Que me manden una religión, eso sería el libro de religión. Que manden de natación, que manden una religión que me dice haz esto, al otro. Por Dios, lo que dice la religión que hagamos es lo más aburrido que hay y no lo podemos hacer. Y de repente no lo hacemos. Y lo que dice que no hagamos, lo hacemos. La religión nos condena más que salvarnos. Cualquier religión, la que quiera del mundo. ¿Qué necesita Isidro para ser salvo? Que uno que es más fuerte que él en el asunto de la natación se tire y lo saque. Pero aún todavía, si él está intentando salvarse, no puede ser salvado. No puede ser salvado. Se va a ahogar el salvavidas también. Es que necesita que alguien más fuerte que él se salve y él quedarse quieto. Derrotarse por completo. Reconocerse que no puede. Reconocerse ahogado ya. No tengo manera. Soy perdido. Y entonces es candidato para ser salvado. De eso habla este texto. Eso fue lo que iluminó el cerebro y el corazón de Martín Lutero. Por eso llevó a cabo aquella revolución bárbara, porque había descubierto algo grandioso, que usted y yo lo tenemos aquí, así cerquita. El problema es que la religiosidad, el problema es que la filosofía del mundo oculta en ocasiones la palabra del Señor, la verdad de Dios. En la época de Martín Lutero había una macroiglesia que gobernaba el mundo, gobernaba a todos, políticamente, socialmente. El día de hoy se está levantando un movimiento también así, un movimiento, no solo el movimiento neocarismático, sino un movimiento de la religión mundial, la religión globalizada. Se está levantando y está ocultando también la palabra del Señor. Usted y yo debemos ser de ese remanente que permanece fiel a la palabra del Señor. Jamás renunciemos a anunciar y compartir la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Por eso insisto, ¿quieres experimentar la justificación, la gracia de Dios? No te esfuerces por ser bueno, no lo lograrás. No te sometas a una religión, seguirás igual o peor. No reprimas tu vida con cosas que no haces, que sí haces. La Biblia dice que si se te antojan ya has pecado. Mejor haz lo que origina la justicia más pura de Dios. ¿Qué? Creamos con todo nuestro corazón. Depositemos nuestra confianza en Dios a partir de ahora. Entendamos que es por Él. Y si a alguien le queda el pendiente de, oiga, pero ¿cómo está eso? Ya porque creo y entonces me porto bien mal. Bueno, para allá voy, porque el texto no acaba. Mire lo que dice el texto. Y para fe. La justicia es un proceso de fe. Segunda enseñanza.
La justicia es un proceso de fe. Aquello de que, sí, los que no creen en la seguridad de la salvación, los que no creen que una vez salvo, siempre es salvo, que creen que la salvación se pierde, siempre ponen ese argumento. Sí, qué chiste. Así, ya nomás porque crees y eres un rufián de primera. Ese es el punto. Que alguien que de veras cree no puede ser un rufián de primera. No, porque se inicia un proceso de fe. Dice que la justicia es por la fe y luego dice, y para fe. Los que no creen en la seguridad de la salvación, doctrina bíblica que enseña que una vez salvo siempre salvo, dicen que no pueden creer que una persona sea salva y permanezca en pecado y en una vida de maldad. El asunto es muy sencillo. Si una persona ha depositado su fe en Dios y por lo tanto le ha dado Dios a él justificación, esa persona entra en un proceso de fe que definitivamente no le permite permanecer en el pecado y la maldad. No significa que se convierta en una persona perfecta a partir de eso, no, pero sí significa que una persona que deposita su fe en Dios inicia un camino hacia la perfección, se engancha, por así decirlo, en un proceso dirigido por Dios, en un proceso en el que la fuerza es de Dios. Cuando nos entregamos a Cristo, se desata en nosotros un proceso de transformación que no termina sino hasta que somos llamados por el Señor a su presencia. Por eso usted, y estoy seguro que los recién convertidos lo notan mal, por usted de repente nota que, caray, yo antes hacía de otra manera las cosas. Ahora no me enojé, ahora no dije palabrotas, ahora no hice eso. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿O le pasaba cuando recién se convirtió? Y usted ni sabía por qué. No es que se lo propuso, no es que se propuso usted ser bueno, pero de repente Dios empieza a transformarlo y usted sin darse cuenta comienza a comportarse de una manera distinta porque ha creído y se inició un proceso de fe por causa de la justificación. Podemos decir entonces que creemos para ser justificados y somos justificados para creer más y cada vez más. Esta es una de las razones por las que debemos hacer uso de la tolerancia entre cristianos, porque no todos estamos en el mismo nivel de proceso. Algunos están en el pre-kinder. Algunos están en el kinder. ¿Qué sigue de kinder, hermanos? ¿La prepri? ¿O eso prepi es antes? Hermana maestra, directora. Prepri sigue y luego primaria. Algunos hasta se saltan primero. ¿No es cierto que hay alumnos que saltan primero? Porque en su casa les enseñaron a leer y no sé qué y se saltan primero. Y hay algunos que deberían estar en la prepa, tienen 15 años y ya hicieron un doctorado porque hay niños genios. Así en lo espiritual también. Somos de diferentes niveles. Por eso tengamos tolerancia los unos con los otros, porque algunos ya van bien avanzados y algunos apenas comenzamos, ahí estamos batallando, apenas no salimos de la preprimaria o algo así. Así es, por eso tengamos tolerancia. Pero una cosa es cierta, estamos metidos en un proceso de transformación. Si antes dijimos que para ser justificado hay que creer, ahora permítame decirles que si crees más y más cada día, experimentas más cada día la justicia de Dios. Un creyente que duda que Dios que le ha perdonado, no crece en fe. Si un creyente no se siente salvo o no experimenta la gracia de Dios, definitivamente está estancado en el proceso de fe. Porque la fe nos hace ser justificados, pero la justificación nos hace crecer en fe. El hermano David, cuando escribió el Salmo 51, aquel salmo que escribe después de haber cometido un pecado gravísimo, en realidad dos, adulterio y asesinato. Y luego Natán llega y lo exhorta, y es posible en ese tiempo que David compone el Salmo 51. Y él no dijo, Señor, vuélveme a ser salvo, no dijo eso. Él dijo, vuélveme el gozo de mi salvación. Fíjese qué interesante. No dijo, sálvame otra vez. Sabía que Dios le había prometido que le iba a dar vida eterna, que le iba a dar éxito en la vida, sabía eso, pero decía, ¿cómo es posible que a pesar de que Dios me va a dar eso, yo soy tan malo? Y no me siento gozoso, me siento avergonzado por quién soy. Y por eso le dice a Dios, vuélveme el gozo de mi salvación. No le dice, vuélveme la salvación, le dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Porque cuando nos sentimos salvos o cuando nos sentimos así perdidos, experimentamos estancamiento. Pero un creyente que cree, que se sabe justificado, que sabe que ha sido salvado por el Señor, por su pura gracia, entonces crece en fe. Vivamos la justicia de Dios mostrada en Cristo, es decir, su gracia, y dejemos que Dios nos haga crecer en el proceso de fe. Perdonen el ejemplo que les voy a poner, un ejemplo que me contó un niño, un chiste que me contó un niño, un chiste muy ridículo, pero cada vez que he estado estudiando este pasaje me viene a la mente ese ejemplo, así es que quiero compartírselos. Se dice que un día un señor iba en su motito, una moto de esas, de una sola velocidad, así, una moto bien chafa, viejita además, y se paró en la gasolinera a echar gasolina y estaba ahí un tipo en un Ferrari rojo. No sé por qué siempre en los Ferrari los pienso rojos. Con un motorzote, ¿no? Quién sé cuántos cilindros, más de 8 yo creo, esos carrotes de carreras. Ahí estaba, y el señor en su motito ahí dijo, oye, qué buen carro. Sí, el otro presumiendo, sí, tiene tantos caballos de fuerza, no sé qué. Puede en cuestión de 15 segundos elevar de 0 a 150 kilómetros y no sé qué. Y cuando voy lento voy a 200.
Le dijo, me deja ver el motor. Si abrió el cofre y vio el motor, dijo, qué suave, cerró el cofre aquel y se arrancó en su Ferrari. Y va pues, más o menos por la carretera, porque es en carretera, y va 160 y de repente pasa la motita. Y lo rebasa. ¿Qué? Este cuate de la moto, pues ¿qué trae? Si yo traigo este carrazo, y que le da más recio, lo quiere alcanzar y de repente pasa la motito de regreso para atrás. Si ahora la onda irá, quién sabe, bueno, y va a 200. Y en eso pasa la motito y lo rebasa, y él va a 200. Dice, ¿qué pasa? Le voy a dar más recio y de repente pasa la moto de regreso. Y otra vez le da 300 y que la motito pasa. Se para y dice, no, este tipo, ¿qué clase de moto trae? Que me avise. Se detiene y ahí está la moto. Y va, se para. Oiga, pues ¿qué motor trae? ¿Cuál moto? Se me atoró el tirante aquí en su cofre cuando le cerró. Perdón, me lo contó un niño. Pero sirve para decir, perdonen el ejemplo. Así es la salvación. Me engancharon. No es cuestión mía, no es que yo sea muy lindo, yo me voy a concentrar, no quiero pecar. Gilberto Gutiérrez, no eres un pecador, eres santo, perfecto, puro. Y luego voy con el del espejo, óyeme tú, no peques este día, solo por hoy, no debes pecar. No se trata de eso, se trata de que alguien me enganchó, me atoró mi tirante en su gracia, en su vehículo poderosísimo de gracia, poder, y me lleva jalando. Yo solo hice una cosa, creí en él. Le dije, sí, acepto, sálvame. Y me salvó y ahí me lleva por el camino de la santificación. Y no significa que no hago nada, sí, leo su palabra, oro, hablo con él todos los días, me enamoro de él todos los días, más y más. Y eso me lleva en ese proceso y se acelera el proceso. Pero no depende de mis fuerzas. No, hombre, si dependiera de mis fuerzas estaría bien mal. Si dependiera de mis fuerzas estaría bien perdido y andaría bien mal en mi vida. Pero depende de sus fuerzas. Yo solo creí. Y fui justificado, fui llenado de su gracia, salvado por su gracia. Vivamos la justicia de Dios mostrada en Cristo, es decir, su gracia, y dejemos que Dios nos haga crecer en este proceso. Ahí perdonen el ejemplo de la motito. Y tercera enseñanza y última, la justicia es un estado o condición de fe. ¿Me leen conmigo en el final del versículo, por favor? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá sola. La fe sola, escribió Martín Lutero. Ya dijimos que la fe es el medio para experimentar la gracia y la justificación, pero también es un proceso. Y ahora el pasaje nos dice que la fe es un estilo de vida. Es decir, tener fe no es solo un ejercicio mental que consiste en declarar que algo es verdad. Tener fe y ser justificado es ser colocado por Dios en un estado de gracia altamente privilegiado. Es ser sacado del polvo y ser colocado en el regazo de Dios. Por esto es tan absurdo creer que se puede dejar de ser salvo. Creer que podemos ser abandonados por Dios después de habernos recogido del pecado, después de habernos hecho sus hijos y luego nos abandona. ¡Qué absurdo! No sé en qué Dios cree quien piensa que la salvación se pierde, pero no cree en el que dice la Biblia. Eso es negar la gracia y la misericordia de Dios. Si nos perdonó siendo pecadores, ¿cómo no nos va a salvar siendo sus hijos? La vida del cristiano es un estado de bendición. Es una condición de familiaridad, hijos de Dios. No solo somos gente declarada justa, somos gente de Dios, hijos de Dios, tesoro en sus manos, santificados, apartados, escogidos, atesorados, sellados. ¿Cómo habría de caer de semejante bendición si no hice nada para estar ahí? Solo creí y sigo creyendo. Y además no puedo dejar de creer, porque ahí lo que dice Juan 3:16 no dice para que el que cree, dice para el que se convierte en un creyente. Es decir, nos hemos convertido en creyentes. Y fue solo por la gracia de Dios. Así que no se trata de caminar por la vida como si estuviéramos en una cuerda floja, con posibilidades de caer. No, Señor, estamos en las manos de Dios. Él nos cuida para que no caigamos. Él nos guía, nos protege y nos llena de su amor. Ya les he contado que crecí en una iglesia donde se me enseñó legalismo. Y no precisamente el pastor. Había otras personas ahí en la iglesia. Y había un grupo por ahí con el que yo me juntaba mucho, que se llamaba el Nuevo Nacimiento, que me enseñaron el legalismo más férreo. Recuerdo esta ilustración, les he contado, de aquel que me dijo que la vida cristiana era como caminar sobre una viga de equilibrio. Solo cabe un pie, y más si estás patón. Y abajo de la viga de equilibrio, una alberca de ácido. Si te caes, te deshiciste al instante. Peor aún, ¿quiere más terror? Traes una copa, la copa de la salvación. Llena hasta el tope, no se te puede caer ni una gota, porque si te cae una gota, aquello explota y se finí. Te moriste. ¿Quiere más terror?
mientras vas caminando con tu copa, que no se te caiga, demonios pasan por todas partes y te dicen císcalo, císcalo, diablo panzón y esas cosas. Cuando me dijeron eso, que así era la vida cristiana, yo dije, en la torre, ¿en qué me metí? Si he sabido ni le entro. ¿Por qué no avisan que es tan macabro y tan espantoso? Perdónenme, eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. Eso tiene que ver con una vida religiosa, con la vida que Martín Lutero llevaba antes de creer en Cristo, antes de encontrarse con Romanos 1:17. No, la vida cristiana tiene que ver con ser depositado en las manos del Señor. Martín Lutero tenía problemas porque tenía dolor, creía en el purgatorio. ¿Sabe lo que es el purgatorio? El purgatorio supuestamente es un lugar intermedio entre el infierno y la tierra, a donde va usted a parar si no muere en pecado mortal. Si muere en pecado mortal no tiene remedio, derechito al infierno sin remedio. Pero si tiene pecados veniales y no mortales, porque los confesó, entonces se va al purgatorio y por ahí unos cientos de miles de años, algunos varios millones de años según los pecados, a purgar, a freírse ahí en el infierno, en el azufre del infierno, a quemarse por años hasta que haya purgado sus pecados y luego ya lo pasan al cielo. ¿Qué idea más, más macabra? Martín Lutero tenía miedo de que su madre estuviera ahí. ¿Y cómo la sacamos de ahí? Haciendo misas, pagando indulgencias, yendo a tocar, a orar frente a un colmillo de Santiago. En algún lugar hay un colmillo de Santiago, o la sangre de no sé quién, o un cachito del arca de Noé, de la cruz de Cristo, y cosas así, reliquias. Había un monje por ahí, usurero, ese hubiera tenido buena amistad con los de Enlace. Este monje tenía un cofre de latón, y esta era su frase publicitaria. Era bueno, el tipo publicista era bueno. Decía, en cuanto suena la moneda en el cofre, salta el alma del purgatorio. Qué buena, ¿verdad? O sea, promocionalmente hablando, o sea, publicitariamente hablando, era muy bueno. Llegaba a los pueblos y le decía a la gente, venga, venga. Llevaba reliquias para que la gente las viera. Y si depositaban dinero, una moneda de oro o algo así, él eso decía, en cuanto suena la moneda en el cofre, clink, 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 esas cosas, de latón, o clan, 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 como suene, decía, él salta el alma del purgatorio. Entonces la gente depositaba su fe en eso, y que llevaba dinero para sacar a mi tía, a mi tío, a mi madre, a mi cuñado ese no, que lo salve otro, a mi no sé qué, y depositaban monedas, supuestamente para sacarlos del purgatorio. ¿No han oído hablar de las almas, las ánimas del purgatorio? La gente le ora a eso, porque supuestamente si ayudas a una persona que está en el purgatorio a salir de ahí, irse al cielo, pues en agradecimiento a ella, pues te bendice, te echa una mano allá con Dios. Perdonen, no lo digo de mala manera, eso es lo que creen ciertas personas, es lo que creía Martín Lutero. Y por eso vivía en zozobra, en tristeza, en angustia, porque quería que su madre saliera y va a Roma, lo mandan a Roma. Y él dice que suave, voy a pagar algunas indulgencias. Y se entera que en Roma los líderes religiosos son superficiales y inmorales. Y de ahí no voy a meterme en chismes, pero muy inmorales. ¿Qué célibes ni qué nada? Eran terriblemente inmorales. Y Martín Lutero regresa desilusionado. Y es entonces cuando le encargan la tarea de estudiar Romanos y Gálatas para enseñar a los estudiantes más jóvenes. Y bendito sea el Señor, que se topa con Romanos 1:17 y con esa frase que cautivó su corazón. Mas el justo por la fe vivirá. Y dijo, no vale nada, ni indulgencias, ni dinero, ni rodillas, ni flagelarme. Porque el tipo se confesaba todos los días y varias veces al día. Ya les dije, hasta que el abad le dijo, vete a la calle y comete algún buen pecado y vienes a confesarte porque eres un santo, no sé qué vienes a confesar. Pero su conciencia de pecado tan grave que tenía. Pero encontró que la justicia es un estado o condición de fe, que hemos sido trasladados a una posición de hijos y que en esa posición entonces usted y yo crecemos y crecemos. Querido hermano, viva la justicia que es por la fe a plenitud. Así que tengo un desafío final. A Martín Lutero la gracia o la justicia de Dios lo transformó de un atormentado religioso en un poderoso y feliz predicador del Evangelio. Y puede hacer lo mismo en nosotros. También saben esta historia, pero permítanme que hoy estoy repitiendo algunas historias porque estoy repitiendo una doctrina fundamental de la Biblia. ¿Se acuerdan de aquella niña huérfana? Unos papás quieren adoptarla y aquí en México los trámites son horribles, tardados. Pero le pidieron a los directivos de la casa hogar, ¿por qué no nos la llevamos a casa de una vez mientras hacen los trámites para que se vaya adaptando? Pero la niña no se adaptaba, tenía miedo,
Había que prenderle la luz por las noches porque no podía dormir. En ocasiones quería dormir con ellos, lloraba, se levantaba con pesadillas en las noches. Ellos hasta pensaron seriamente no adoptarla porque decían, a lo mejor no está bien con nosotros. Pero siguieron los trámites y un día el padre por la noche llega, salió del trabajo, fue al notario a recibir los documentos y ya, la niña es de ellos. Están firmados los documentos. Y llega a la casa muy feliz y le dice a su esposa y a la niña, y ya están los documentos. La niña dice, ¿ya soy su hija? Sí, ya eres nuestra hija. Que los abraza, lloran de alegría. Terminó la cena, la niña se va a su cuarto, apaga la luz y dicen, ¿y esta qué le pasa? No tiene miedo, van con ella, mi hija, ¿vas a dormir? Sí, déjeme dormir. ¿No te prende la luz? No. ¿No tienes miedo? No. ¿Ya son mis papás? No. Sí. Bueno, ya no tengo miedo. Ya. Cuchile Macoy. ¿Por qué tenía paz? Porque se sabía hija. Tenía zozobra cuando no se sabía hija todavía. Esto es el asunto. Esto es lo que transformó a Martín Lutero de un monje atormentado a un predicador del Evangelio. Y es lo que puede hacer en nuestra vida también. Somos hijos sellados, justificados por su gracia. No somos personas luchando por la salvación en una cuerda floja. No, somos personas caminando en las manos de Dios. ¿Qué mejor lugar para caminar que en las manos de Dios? Creamos con todo el corazón para justicia. Experimentemos la justicia para crecer en el proceso de fe y vivamos felices en el estado de gracia que se nos ha dado por el amor de Dios. Pero tal vez entre los aquí presentes hay alguien que le quiere decir al Señor, Señor, quiero recibirte. Ahora entiendo que no es cuestión de obras ni de religión, quiero que entres a mi vida. Dígaselo, Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos en mi propia vida y te pido, Señor, que nos bendigas para hacer de esta doctrina nuestra vivencia y también nuestra proclama, Señor, en donde quiera que estemos. Y no permitir jamás, Señor, que en el mundo secular, esta religión globalizada, ni en el mundo religioso, esta apostasía que se está vendiendo en muchas congregaciones, destruya, oculte tu verdad, Señor, otra vez, como durante algunos siglos pretendieron hacerlo. Pero también te pido, Señor, que sea alguien aquí que hoy necesita entregarse, hoy necesita experimentar tu justificación por pura gracia, por el acto de creer. Te pido, Dios, que bendigas a cualquiera de mis hermanos, amigos aquí presentes. Sigan orando y tengo esta pregunta. ¿Alguien aquí le quiere decir al Señor Jesús, Señor, ven a mi vida, acepto, reconozco, sé que no me puedo salvar a mí mismo, ahora entiendo, no es karma, es tu gracia. Por eso te pido, Señor, ven a mi vida, acepto, quiero ser salvo, sálvame, Jesús, creo en ti. ¿Quiere decirle eso? Levante su mano ahí en su lugar, déjeme orar por usted. Hay alguien que toma esta decisión. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Los felicito los que están levantando su mano. Si alguien más toma esta decisión, dígamelo levantando su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Señor Santo, ponga en tus manos a estas personas que han tomado esta decisión. Bendíceles, Dios, por favor. Llénales de tu presencia, de tu gracia. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.